Suscríbete a Torogós SB, Noticias al Instante, y dale click a la campana. Ataca directamente el rol y el papel de los jueces independientes más allá de los objetivos que se dicen que es depurar el sistema judicial de aquellos malos jueces. Yo considero que esta reforma nos retrocede a los años 70, como muchos analistas lo han manifestado, pero creo que aún más me atrevería a decir que el problema es que retrocedemos casi un siglo, donde un solo actor tiene todo el poder, ¿verdad? Y eso no es permitible porque no va para el entendimiento democrático. Los jueces somos un pilar fundamental para equilibrar los otros poderes del Estado. Los jueces también somos controlados, definitivamente, ¿verdad? Pero esta reforma tiene esa finalidad, quebrar. Como se ha planteado, el 1 de mayo no tuvimos el rol por situaciones, hay mucho miedo, y este miedo no ha podido ser vencible por diferentes situaciones subjetivas, pero creemos que en esta ocasión los jueces tenemos que estar unidos, no en defensa de nosotros, porque la cuestión no es en defensa de nosotros, sino que es en defensa de esa institucionalidad que ha costado. Y como yo planteo, no puede ser que regresemos hasta hace un siglo atrás, no puede ser que regresemos a los años 70 si este país le ha costado. A ver, ustedes sostienen que estas reformas a la ley de la carrera judicial y también a la ley orgánica de la Fiscalía es inconstitucional debido a que los diputados no tienen iniciativa de ley, según lo establece el artículo 133. Veamos el otro lado de la moneda, porque me gusta también recoger en la otra parte. Uno de los grandes aspectos que tiene todo esto, digamos, entre muchas, recojo unas argumentaciones que ellos plantean, y es precisamente cambiar lo que ha estado acostumbrado a manejarse en todos los gobiernos últimos, a manera de que no dictan, digamos, el ejercicio de una ley transparente, sino que más bien un poco apegada a la corrupción. Ese es el principal, entre otras cosas que ellos mencionan. Sí, están haciendo exactamente lo mismo que han hecho los anteriores gobiernos. Nuestra lucha como jueces no es de hoy, no es del año pasado ni el periodo presidencial anterior. Son años y años de injerencias del Ejecutivo. Años y años de injerencias del Ejecutivo en contra del Judicial. De las que quizá en la época que más se produjo se hizo más duro y más visible fue con el presidente Flores. Luego tuvimos conflictos con el presidente Saca. Luego tuvimos conflictos con el presidente Funes. Luego tuvimos conflictos con la Asamblea Legislativa y con el gobierno de Sánchez Serén. Aunque con este último gobierno fueron los menos. Y hoy estamos haciendo lo mismo. O sea, el interés de manipular el judicial lo han tenido todos los gobiernos. Desde el momento del golpe de Estado contra la Sala, lo que ellos quieren es una sala a su medida, un traje de sastre a su medida. Quieren funcionarios judiciales que hagan lo que ellos dicen. No lo que ellos dicen, lo que el presidente dice. Porque está concentrando todo el poder. Lo ha concentrado. Petrificarse es la palabra que escuché decir de los diputados que los antecedieron a ustedes en el puesto. Por esa razón habla precisamente de cesar o el retiro de personas que estén mayores de 60 años. El mayor argumento de la remisión, de mandar a los jueces A después de los 60 años a descansar, atenta contra el sentido común y la inteligencia de las personas. Vamos a poner un par de ejemplos. En los Estados Unidos, ¿verdad?, que es una democracia muy de data, los jueces son vitalicios. ¿Por qué razón? Porque el juez no pierde las capacidades intelectuales y mentales definidas a esa edad.
sino que es contrario sensu. Creo que las capacidades mentales las va adquiriendo conforme transcurre la experiencia del juez, la formación de una sana crítica, de una lógica y una experiencia común, se van enriqueciendo con el paso de los años. Hablo de Estados Unidos. En Japón sucede lo mismo y en otras democracias occidentales. Ese no es el argumento de la edad, ni mucho menos. También la otra premisa muy falsa, que llegado a los 60 nos convertimos en corruptos. Yo creo que la ciudadanía, yo creo que el pueblo salvadoreño tiene que en alguna medida entender que eso no es cierto y ahora viene lo sesgado, porque entonces solo a los jueces mayores de 60 años los están separando del cargo, cuando en toda el aparataje institucional del Estado existen personas de mayor edad ejerciendo los cargos. Quien no quiere ver la verdad de los hechos ni la verdad del derecho son ellos, porque están queriendo manipular la percepción de los hechos de la ciudadanía, porque la ciudadanía todo les cree, tienen un aparataje de propaganda y de publicidad que todo les cree la ciudadanía. Entonces, los jueces estamos para decidir los hechos, y decidir el derecho. Si ya hubo un pronunciamiento, ¿cuál es la segunda etapa de todo esto? Bueno, como ciudadanos, que somos también los jueces, tenemos derechos. Y esos derechos hay que ejercerlos. Pues la primera tiene que ser, lógicamente, presentar la demanda correspondiente de inconstitucionalidad, ¿verdad? Creo que las asociaciones de jueces, ¿verdad?, están trabajando en ello para presentarla, lógicamente. Esa es como una primera parte. Luego van a reconocer, es una lucha legal, ¿verdad? Okay. Es una confrontación legal, es una batalla legal que hay que dar. Lo mismo en los organismos internacionales, ¿verdad? Hay una gama de instrumentos jurídicos internacionales que nos protegen, ¿verdad? Puede haber en alguna medida un auxilio de Naciones Unidas en cuanto al relator de la independencia judicial. Podríamos tocar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Tenemos, esa es como la parte legal, el apoyo político, por ejemplo, tenemos que organismos de jueces a nivel internacional ya se están pronunciando por esta situación, ¿verdad? Y a nivel centroamericano también el día de ayer se están pronunciando. También a nivel interno, políticamente, un sindicato de empleados de la Corte Suprema de Justicia, tenemos el apoyo de ellos. ¿Por qué razón? Porque esto no solo va a abarcar a los jueces, sino que esto viene luego con los empleados sobre la base de estos 60 años, de esta discriminación de 60 años. Los jueces, quiero plantear yo, no somos parte del éxtasis mediático, de un éxtasis mediático, ni mucho menos electoral. Nuestra posición, digamos, no tiene la relevancia jurídica para hacerlo, porque a quien le corresponde es a la Corte Suprema de Justicia, cuando ya entra en vigencia el decreto, y es la Corte quien va a poder inaplicar en principio la Corte. ¿Y ustedes se sienten protegidos o amparados o no sé, acompañados por la Corte, la actual Corte Suprema de Justicia? No. Porque la Corte está integrada, bueno, por una sala de facto, una sala de lo constitucional de facto, donde los actuales miembros que integran la sala y que fueron nombrados por los diputados el 1 de mayo, no han sido nombrados de ninguna lista, ni de la FEDAES, ni de la elección de abogados, ni del Consejo Nacional de la Judicatura. Yo hablaba que una sociedad es más democrática mientras más se fragmente el poder. Es decir, el poder total se empieza a repartir en los ciudadanos, en la medida en que